14. Que las vibraciones más profundas resuenen en mí. El noviciado de la Sagrada Familia ocupaba casi toda una manzana. Había sido fundado casi medio siglo atrás, en el que a la sazón era un terreno lleno de riachuelos y de basura, al norte de una ciudad que, como las demás del país, se estaba extendiendo como una mancha de aceite, a la vez que crecían y se multiplicaban sus habitantes. Ese barrio se llamaba Pueyrredón, por el nombre de uno de los protagonistas de la resistencia de Buenos Aires y de la independencia argentina. Mi padre, mi madre y yo nos asomamos a la puerta de doble hoja de la gran casa la mañana del 11 de marzo de 1958. El hermano portero, Cirilo Rodríguez, nos abrió y nos pidió que esperáramos en la sala contigua a la portería. Luego, con calma, fue a llamar al maestro de los novicios, el padre Gaviña. Apareció un hombre de unos 50 años, que nos recibió enseguida con amabilidad y que nos recordó, a mis padres y a mí, las reglas del noviciado acerca de las visitas durante los 2 años siguientes. Podría recibirlos, pero sus visitas serían bastante breves, de 1 hora a lo sumo. Recibiría a mis padres o a mis hermanos ahí, en la sala de visitas, ya que sin permisos especiales no podían acceder al resto de la casa. Y, salvo casos graves o especiales, no podría volver a Buenos Aires para verlos. Me despedí de mis padres con un abrazo y, cuando el portón de entrada se cerró, un novicio del 2º año me llevó por todo el edificio, mientras me explicaba brevemente los usos y las costumbres de mi nueva casa. Ángel, se llamaba esa tarea que encargaba el maestro. En la primera planta estaban las habitaciones de los sacerdotes. En otra ala, las de los novicios. Eran habitaciones muy grandes y, en invierno, bastante frías. Me señaló mi cama, en la habitación que iba a compartir con otros 2 hermanos. Vi la enfermería, las 2 capillas, la biblioteca, la sala de conferencias, con los escritorios para 20 estudiantes, el almacén y después, al salir, la cocina, el gran refectorio con la enorme mesa en forma de U en la que podían caber hasta 100 personas, un patio, y, ahí, otro edificio con una cancha de baloncesto y una de fútbol, de tierra apisonada. Y, al fondo, la gran iglesia de la comunidad, a la que se podía acceder también desde el exterior, y que, por falta de recursos, nunca se había terminado del todo, hasta el punto de que, 30 años después, el tejado seguía siendo provisional. El padre Cándido Gaviña, el maestro de los novicios, era un hombre reservado y serio, también bueno y delicado, pero, ¿cómo decirlo?, no nos llevábamos bien. Tanto es así que, más adelante, un día me llegó a decir, pero ¿por qué no piensa en volver a casa, en formar una familia? No, no era en eso en lo que pensaba. Lo cierto es que no nos entendíamos, yo era muy argentino, muy directo, él, en cambio, que se había formado en Colombia, donde había permanecido muchos años, tenía una mentalidad totalmente colombiana y muy formal. Era como si un piamontés que llega a Sicilia pretendiese imponer su mentalidad y sus costumbres. Pero en julio el padre Gaviña fue nombrado provincial de los jesuitas, en sustitución de quien había tenido esa responsabilidad los años anteriores, el padre Francisco Zaragozi, quien a partir de ese momento se convirtió en el nuevo maestro de los novicios en la Gran Casa de Córdoba. Tenía entonces 54 años, y para mí se convertiría en un padre, tanto es así que después lo elegiría padrino para mi ordenación sacerdotal. Éramos unos 20 novicios. Llevábamos una vida muy austera, marcada por una cotidianidad estricta, pautada por reglas, estímulos, ejercicios llenos de significado, con horarios rigurosos y mucho silencio. El silencio era la clave. El clima era bueno y empecé a encontrarme bien. Tras despertarnos a las 6 de la mañana, hacíamos de rodillas la primera meditación en nuestras habitaciones, y de esa forma empezábamos el día. Luego, en silencio, íbamos a la capilla para la primera oración comunitaria y la misa, después desayunábamos y empezaban los llamados oficios humildes,
los encargos que se asignaban a cada novicio, barrer las escaleras y los pasillos, limpiar los baños, fregar platos y ollas o hacer las tareas de la cocina. Entre todos, pelábamos varias toneladas de patatas. Luego empezábamos las clases, que en el primer año incluían latín y en el segundo griego, además de retórica. Había espacio para un examen de conciencia individual, y a continuación empezaba la comida en el gran refectorio, donde también había reglas concretas, incluida la del silencio, salvo en los días festivos. Luego una breve visita a la capilla, un pequeño recreo y media horita de siesta, antes de la oración comunitaria a María y de las clases de la tarde. A continuación, la merienda y, 3 veces por semana, los partidos de baloncesto o de fútbol. Nos quitábamos el hábito y nos poníamos pantalones negros y una camisa oscura. Yo me había recuperado bien de la operación y jugaba como todos, normalmente al baloncesto, o de portero. Hasta que el bedel gritaba, todos a lavarse, y nos íbamos corriendo a la ducha. No era siempre un momento agradable, el calentador de leña del noviciado era pequeño, y en invierno el agua siempre estaba fría. Después tocaba la lectura espiritual y el rezo en la capilla, y a continuación la cena, al término de la cual teníamos un cuarto de hora de distracción antes del segundo examen de conciencia. A las 10 de la noche, todos a la cama. Era una vida bastante dura y, sin embargo, me sentía a gusto, y le agradecía a la providencia que me hubiera llevado hasta allí. Todos los jueves, y durante semanas enteras en verano, íbamos a la quinta del Niño Jesús, la finca agrícola de la compañía. El camión tocaba el claxon, saltábamos a la caja y de ahí a la granja. Recolectábamos fruta, plantábamos árboles, partíamos piedras, durante horas, las varas de entonces son hoy grandes acacias, espinillos, chañares, eucaliptos, pinos, un bosque que se ha convertido en reserva municipal. Y en verano dábamos largas caminatas hasta la presa de San Roque, hacíamos excursiones a la sierra, nos bañábamos en el río. El sábado y el domingo, en cambio, los novicios enseñábamos el catecismo. Salíamos a buscar niños y niñas por el barrio, en la zona del Hospital Tránsito Cáceres, que entonces era como un poblado de chabolas, había que cruzar hoyos cavados por el agua, matorrales y piedras, y llegabas a casas precarias y pobres. Después de hablar con sus padres, reuníamos a los niños en grupos de 7 u 8 y, en un patio o al pie de un árbol, por la mañana empezábamos las clases de doctrina. A veces llevábamos caramelos, pero no siempre, pues nosotros tampoco teníamos dinero para comprarlos. Y, terminadas las clases, en el tiempo que quedaba antes de la comida, jugábamos todos juntos al balón. Todavía me acuerdo de esos niños. Había una familia de origen siciliano, los hermanitos Napoli, Antonio, José y Pedro, y también los Zanotte, todos vivían en la avenida Pringles, a unas manzanas del noviciado. En aquella época a esa zona la llamaban, el Barranco. Me gustaba enseñar el catecismo a los niños, y también después, cuando fui a Chile, fueron experiencias que me sirvieron como aprendizaje el resto de mi vida. El reino de Dios pertenece a los que son como ellos, MC 10, 13-16. No hagáis daño a uno solo de estos pequeños. Desde el principio de mi pontificado, he sentido que se me requería para que me hiciera cargo de todo el daño que han cometido algunos sacerdotes, un número considerable aunque pocos respecto al total de consagrados. Aunque sin duda eso no es lo importante, basta con que en la Iglesia salga a la luz un solo caso de abuso para que ya sea en sí mismo una monstruosidad. Con vergüenza y arrepentimiento, la Iglesia tiene que pedir perdón por el terrible daño que esas personas consagradas han cometido al abusar sexualmente de niños, un crimen que genera profundas heridas de dolor y de impotencia, ante todo en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad. Si un miembro sufre, todos sufren con él, 1 Sioar 12, 26. En cuanto a Chile, los meses que siguieron a mi viaje apostólico de 2018 me sirvieron para conocer a fondo la realidad de numerosos abusos en la diócesis de Osorno, por lo que expulsé del sacerdocio al responsable y acepté la renuncia de algunos obispos del país. No se puede tolerar ningún silencio ni ninguna ocultación en este tema, ni fuera de la Iglesia ni mucho menos en su seno. No es un asunto negociable.
Cuando era vicario episcopal en Flores, creo recordar que en 1993, me dieron a conocer un episodio relacionado con un diácono llegado del extranjero para formarse con vistas al sacerdocio. Ese joven había intentado aprovecharse de un chico parapléjico, no sucedió nada porque aquel chico era paralítico, sí, pero en absoluto sumiso, reaccionó con decisión y, el diácono recibió lo que se había buscado. Intervine de inmediato, convoqué al diácono y le dije, «Te vas ahora mismo», e informé de lo sucedido al obispo de su país. Siempre hay que tomarse muy, pero que muy en serio este tipo de situaciones, sin dudarlo ni infravalorarlo. De igual manera, debemos discernir y evitar trampas. Recuerdo un caso, también en Flores, que me dolió mucho, se trató de una calumnia, un intento de extorsión contra un sacerdote muy bueno, una familia lo amenazó con una denuncia por abusos para conseguir dinero. Investigamos, la policía incluso instaló una telecámara, y, al final, esa mentira, ese fraude, quedó al descubierto. En el curso del pontificado se han adoptado varias medidas en este sentido para la reducción al estado laico incluso de excardenales, como en el caso del arzobispo de Washington Theodore M. C. Carrick, pero sin duda no es suficiente. Cada caso ha de ser y será tratado con la mayor seriedad. El dolor de las víctimas es una queja que llega al cielo, que toca a las almas y que durante mucho tiempo ha sido ignorado, ocultado y silenciado. En la ira, justificada, de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos inmorales consagrados. He tenido ocasión de decir que la resonancia del grito silencioso de los pequeños que, en vez de encontrar en ellos paternidad y guía espiritual, encontraron unos verdugos hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Aunque las estadísticas a nivel mundial revelan que la mayoría de los abusos tienen lugar en el seno de la familia o en el barrio, y que esta plaga es un drama que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, tal consideración no puede eximirnos nunca del compromiso ni de la responsabilidad, es nuestra vergüenza y nuestra humillación, declaré en mi viaje a Bélgica en septiembre de 2024. Que otros se ocupen de la parte que les compete. Mirando al pasado, nunca será suficiente todo lo que se haga para pedir perdón y para tratar de reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro, nunca será suficiente todo lo que se haga para crear una cultura capaz de evitar no solo que esas situaciones se den, sino que además se encuentren espacios para taparlas. En la Nunciatura Apostólica de Bruselas me reuní en privado con 17 víctimas de abuso por parte de miembros del clero, durante 2 horas escuché el relato de su herida, les transmití mi dolor por lo que habían sufrido de pequeños y mi gratitud por la valentía que hoy mostraban. Este tipo de delitos no pueden prescribir, les dije. Sin duda, los primeros responsables son los que cometen los abusos, pero si un obispo sabe y no actúa se hace también responsable. Tapar es añadir vergüenza a la vergüenza. Las víctimas han de saber que el Papa está con ellos. Y que en esto no se va a retroceder ni un solo paso. El primer año del noviciado hicimos el mes de ejercicios espirituales, y el segundo, en 1959, el de peregrinación. Salíamos en grupos de 3, abandonados a la providencia durante un mes, un ejercicio que los novicios realizaban desde los tiempos de San Ignacio. A mí me tocó con un novicio que se llamaba Pautaso, también de origen piamontés, que dejaría al cabo de unos meses la compañía, y con otro que se llamaba Santiago Frank, que ya era sacerdote secular, pero había entrado en el noviciado para hacerse jesuita. Nos encaminamos hacia el sudeste, a lo largo de más de 400 kilómetros de Córdoba a Rosario, por pueblos y ciudades. Viajábamos sin un céntimo en el bolsillo, a pie o haciendo autostop, pidiendo en las distintas parroquias, de pueblo en pueblo, permiso para dormir a cambio de nuestra colaboración, que podía consistir en cualquier cosa, barrer una iglesia, pintar una pared, ayudar a organizar algo. Comíamos gracias a la generosidad del prójimo, y ninguno de nosotros se murió de hambre ni pasó frío. En Río Segundo nos alojó el párroco, el padre Marcos David Bustos Zambrano. Vivía en la casa parroquial con su madre y con su padre, que tenía 104 años y se conservaba muy bien, y una hermana. El padre Bustos Zambrano era un gran hombre, un padre con P mayúscula, un líder bueno, pendiente de la condición de cada uno de sus parroquianos.
Y fumaba como un carretero. En cuanto llegamos, nos alojó en una habitación y nos mandó a hacer el censo de las lápidas del cementerio del pueblo. Era realmente un sacerdote, cuerpo a cuerpo, capaz de estar cerca y de preocuparse por cada uno de los suyos, en la vida como en la muerte. 20 años más tarde, pocos meses antes de morir, dejó una carta: me llaman David en familia, y aquí padre, soy argentino, hijo de padres inmigrantes, sacerdote con S minúscula, y siempre he ejercido en el campo. Llevo 31 años en esta parroquia, soy bastante mayor, pero no dejo de aprender, uso hábito negro, de esos largos, soy un hombre de la tierra y del cielo que lleva de un lado a otro la paz, fruto de la justicia y del amor, y del mensaje del Padre Celestial a Cristo encarnado. Dio mucho a muchos ese sacerdote. Un cofrade suyo, el padre Enrique Visca, fue durante 45 años párroco de Oliva, una localidad cercana, hasta que fue apartado por su obispo porque se decía que, chocheaba, un poco, quería beatificar a su madre muerta, cosas así. El sacerdote estaba amargado por la renuncia que se le había impuesto. Entonces el padre Bustos Zambrano empezó a invitarlo a su parroquia para que rezara en las exequias de difuntos a los que daba nombres ficticios, que inventaba él mismo sobre la marcha, rezos que luego serían en sufragio por las almas del purgatorio. Y todo eso para poder darle 2 reales, para que no careciese de sustento y para que no se sintiese marginado. Era un gran cura, el padre David. A mí, joven novicio en formación, me dio consejos que sigo recordando. En cuanto al padre Visca, un día la localidad de James Creek, que dependía de la parroquia de Oliva, se enfrentó precisamente durante las fiestas patronales al nuevo párroco, que se negó a presidir la procesión. Entonces los fieles decidieron ir a buscar a su antiguo sacerdote, que seguía viviendo en Oliva, para que lo hiciese él. El padre Visca accedió. Fue a James Creek, empezó tranquilamente la procesión y entonces se preparó para la homilía, cuyo comienzo no olvidaría nunca ninguno de los presentes: hijos de la gran P, vosotros me echasteis y ahora venís a buscarme, y así sucesivamente, recriminando a los fieles que no lo hubieran defendido cuando el obispo lo alejó de la parroquia, y diciéndoles que Dios los había castigado y obligado a volver sobre sus pasos. Dedicó toda la homilía a hablar de la importancia de la fidelidad a sus propios sacerdotes. Estas historias también las conservo en mi interior, me han ayudado a ver la realidad de la vida de los sacerdotes, incluyendo los de más edad y con problemas. Tras dejar Río Segundo, fuimos hacia Impira, un pueblo agrícola del mismo departamento. Llegamos ahí justo en los días de la fiesta patronal. La ceremonia en honor de la Virgen, quizá la primera expresión de la piedad popular que pude ver fuera de Buenos Aires, me chocó e impresionó, tanto es así que todavía hoy, al cabo de 60 años, recuerdo el himno que, con enorme devoción, cantaba la gente en esos ritos. Fue mucho lo que aprendí en ese mes de peregrinación, también a dejar que las más profundas vibraciones de América y del pueblo resuenen en mí. El 12 de marzo de 1960, la fiesta de la canonización de San Ignacio, consideraron que estaba listo para tomar los votos de pobreza, castidad y obediencia. Hice la promesa, que completaría a continuación con los votos solemnes que implican la definitiva pertenencia a la Compañía de Jesús, incluido el voto de obediencia y disponibilidad para con el Papa y las misiones que disponga, que haría en el mes de abril de 13 años después. Acabado el ritual de profesión, mientras estábamos comiendo en el refectorio, el padre Zaragozi se me acercó: prepárate, irás a Chile para el juniorado. Pocos días después, fui a la localidad de Padre Hurtado, a pocos kilómetros de Santiago. Permanecí allí los siguientes 12 meses. Alberto Hurtado, un santo contemporáneo, pasó su vida con los pobres y los trabajadores, fue además un hombre perseguido, que tuvo que afrontar muchos sufrimientos, pero nunca perdió la alegría. Le gustaba decir que el futuro se juega en gran medida en la capacidad de escuchar. En Chile, lo experimenté en mi propia piel. La del Centro de Espiritualidad Loyola fue una experiencia muy diferente a la de Córdoba, fue sobre todo una escuela de formación humanista. Y también de amistad. Los chilenos me hicieron madurar en humanidad, si tengo un poco se lo debo a ellos. Y todos los docentes eran excelentes. Recuerdo a un profesor de francés que daba clases sobre Baudelaire,
mage un sne futku un tenebreux souril, traversé caet la par de brillant soulails. Mi juventud no fue sino un gran temporal, atravesado, a rachas, por soles cegadores. O también sobre Charles Peguy, el poeta y ensayista de Orleans que escribía cosas como, la revolución social será moral, o no será, o, esperar es lo más difícil. Lo más fácil es desesperar, y es la gran tentación, y también, lo peor no es tener un alma perversa, sino un alma acostumbrada. También estudié mucho a Virgilio, de quien después escribí un largo trabajo, que se ha quedado en Buenos Aires. La Eneida es quizá uno de los clásicos que más he profundizado, hasta el punto de que todavía hoy, en la entrada de mi habitación, hay un pequeño cartel con el célebre verso 462 del primer libro, Sant lacrima rerum et mentem mortalia tangunt. Hay lágrimas en las cosas que tocan el alma humana. La mente no se confundía, al revés, se abría de par en par a un humanismo enorme. El fin de semana íbamos a las aldeas cercanas para atender a los pobres. Nos ocupábamos de los enfermos, dábamos catequesis, algunos chicos eran tan pobres que no tenían ni siquiera zapatos, iban al colegio descalzos, en invierno pasaban frío y siempre tenían hambre. Fue una experiencia que me dejó marcado. Me afectó tanto que escribí sobre ello enseguida a mi hermana María Elena, aún una niña, porque, al fin y al cabo, nuestra vida, pese a ser humilde y modesta, estaba lejos de parecerse a la feroz pobreza de aquellas condiciones. Antes, en Córdoba, había pasado un mes en el hospital. Atendíamos a los enfermos, les dábamos de comer y los limpiábamos, los afeitábamos. Fue ahí donde vi por primera vez manifestarse la infidelidad, ya tenía bastantes experiencias, pero tocar esa llaga me hizo daño. Atendía a un hombre que se estaba muriendo, tenía una enorme laceración en el cuello que continuamente teníamos que limpiar, y justo ahí, en el cabecero de su cama, su mujer, hermosa, más joven que él, que hablaba en francés porque eran de Oriente Próximo, flirteaba con el médico. Todo era tan descarado que casi no podía dar crédito a lo que veía. También el juniorado en Chile terminó y, en marzo de 1961, regresé a Argentina para empezar los estudios trienales de filosofía en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel, al oeste del Gran Buenos Aires, el gigantesco cinturón obrero urbano que rodea la capital argentina. Las clases ahí eran aún más amplias, de unos 70 estudiantes procedentes de Chile, México, Uruguay, Bolivia y Paraguay, además de los argentinos. Algún compañero me llamaba, el gringo, quizá por mis rasgos no precisamente sudamericanos. En San Miguel tuve un gran maestro, profesor de metafísica y también padre espiritual, así como director de la revista Estromata, en la que se publicaban los artículos de los profesores de la facultad, el padre Miguel Ángel Fiorito. Por su capacidad intelectual y espiritual, el padre Fiorito se convirtió en un punto de referencia indiscutible de los estudiantes. Para mí fue el maestro por excelencia, un guía personal de discernimiento. Mis primeras reflexiones sobre la religiosidad popular, sobre una visión realista del pueblo de Dios que excluye las románticas y fraccionadoras, sobre la teología del pueblo, nacen de él. Fue un campeón del diálogo y de la escucha, y su influencia me ha acompañado todos estos años, sin duda también en muchos de los temas desarrollados a lo largo del pontificado. Con el padre Fiorito, mi maestro de discernimiento, él en el centro, yo a su derecha. Lo vi por última vez pocos días antes de que muriese, era un domingo de finales de julio de 2005 y hacía poco había sido su cumpleaños. Estaba ingresado en el hospital alemán, llevaba años sin hablar bien. Había perdido esa capacidad, pero no la de comunicar, miraba intensamente, hablaba con los ojos. 2 lágrimas tranquilas le surcaron el rostro, me regaló esas lágrimas. Hasta en esa despedida me enseñó algo.